voz de la AMPA. Voz de la AMPA. Lo que llega Emily Severino. Quería comentar en el segmento anterior el editorial del periódico El Día de esta fecha, que me parece de lo más simpático, con un tema que está en discusión, lo del DR-CACTA y el cultivo del arroz, porque hemos firmado un acuerdo comercial que en nada nos favorece en materia agrícola, porque nosotros no tenemos... Saludos, Joemily, ¿qué tal? Buenos días. Condiciones para competir con Estados Unidos en materia agrícola. Joemily, ¿qué tal? Mire, muy buenos días, muy buenos días. Gracias a todos por el favor de su sintonía, viéndolo bien a usted ahí en esa hermosa biblioteca. Y gracias por, después de mucho tiempo, acompañarme en este segmento, La Voz de la AMPA. Gracias a todos los que nos sintonizan por Telecanal 28.net y a través de AMPA RD por todas sus plataformas. Oiga, el tema obligado el día de hoy. Mire, la sequía no la ha afectado. Usted está muy buena moza. No siempre uno trata. Uno trata, pero la sequía, eso es tema obligado también, aparte de lo que está pasando y lo que nos tiene preocupado a todos sobre el asunto del arroz, las negociaciones de Estados Unidos con nosotros y el arroz, que ciertamente no es con nosotros, sino con los países de la región, ¿verdad? Usted aclárenos eso. Mire, se planteó un acuerdo e hicieron 6 rondas, varios países de Centroamérica y Estados Unidos, para firmar un acuerdo comercial, para liberalizar las aduanas, los aranceles. Pero ¿cómo Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras van a competir con Estados Unidos para liberar de aranceles el comercio? Y entonces República Dominicana solicita adherirse a ese acuerdo, porque era un acuerdo de Centroamérica. Nosotros no somos parte de Centroamérica, pero queremos andar pegados en muchos sitios. Y entonces solicitamos adherirnos a ese acuerdo. Esto ocurre en el gobierno de Hipólito Mejía. Y entonces Sonia Guzmán, que era ministra de Hacienda, quizá en ese Industria y Comercio en ese momento. Tenía otro nombre en ese momento. Es lo que ahora es Hacienda. Ella firma en nombre del gobierno dominicano, pero Hipólito Mejía es agrónomo y es el presidente de la República. ¿Cómo se nos ocurre incluir el cultivo del arroz o el arroz como producto final en ese acuerdo comercial? De que a partir de 2025 el arroz de Estados Unidos puede entrar libre de arancel en la República Dominicana. ¿Es que desconocía la estructura productiva de la República Dominicana? No. Hipólito la conoce mejor que yo. Él sabe que los productores nuestros en materia de arroz son pequeños productores. Tenemos 36,000 productores de arroz en el país. Y de ellos, 34,000 son pequeñitos y algunos medianos productores. Es decir, son unidades que van de 5, 10, 15, 20, 30, 40 tareas, que no es posible, ni siquiera en 100 ni 200 tareas, aplicar la última tecnología. Y lo último sería la recolección de arroz con maquinaria, porque no es rentable mover una maquinaria para recoger 5 tareas de arroz. No. En Estados Unidos, la producción de arroz son grandes campos, como lo son los de maíz, donde todo es mecanizado, con una alta productividad
porque la economía de escala se aplica. Ahora bien, otro elemento que entra ahí, que Hipólito lo sabe, y digo Hipólito porque fue en su gobierno que se firmó esto, sí, y la que firmó ese acuerdo hoy anda empujando en Estados Unidos para retrasarlo. Que Estados Unidos subsidia a sus productores, y aquí, a partir de 1986, se prohibió que el Estado diera subsidio a los agricultores. Y eso lo prohíbe Estados Unidos y la política que empieza a implementar para desmembrar, desarticular los aparatos productivos de los países nuestros, porque no solo República Dominicana, y convertirnos en consumidores de sus productos, es decir, en importadores. exactamente. Firma este acuerdo cuando sabe que nuestra estructura productiva no está para competir con la de Estados Unidos. Lo que está planteado es que a partir del 1 de enero del 2025, aquí puede entrar todo el arroz del mundo de Estados Unidos, con 0 arancel. Es un arroz que ellos lo pueden colocar aquí, quien lo importe, a 18 pesos la libra. El arroz nuestro, para que el consumidor tenga un mínimo de ganancia, un mínimo, tiene que ser llegar al consumidor a 28 y a 32 pesos la libra. Es decir, no somos competitivos. Pero el cultivo del arroz tiene una importancia tal que es de consumo diario. De consumo diario. Y les voy a decir una cosa. Aunque Sonia Guzmán y el gobierno logre un acuerdo con los productores de arroz de Estados Unidos de empezar a aplicar este arancel cero en 5 años, eso no va a significar nada, porque no hay cómo desmontar o cómo rearticular nuestro aparato productivo arrocero, porque siguen siendo pequeñas unidades de producción que no van a asumir tecnología. Y voy a cerrar con esto. Este editorial del periódico El Diario El Día, el arroz y los milagros, lo pueden ver como folclórico, pero quiero llegar al final, donde hay una expresión clave para entender muchas cosas en el país, que no lo estoy diciendo yo, lo hizo un periódico dirigido por un diácono de la Iglesia Católica, un hombre conservador, aunque es un excelente profesional, Monegro, José Monegro. El arroz y los milagros. Hemos vivido tanto tiempo agarrados de milagros que cuesta bastante abandonar una práctica que se justificaba en el pasado por la falta de previsiones que hoy son posibles con información abundante y disponible, estadística y recursos informáticos. Tal vez por esta razón, la de ser un pueblo necesitado de milagros y confiado en ello, las advocaciones de la Virgen María como Virgen de la Mercedes y de la Altagracia han estado ligadas a grandes sucesos de la vida nacional. Doy un brinco y voy a final para ser breve. El examen de la vía para evadir este compromiso, él está analizando el tema del DR Carta y evitar como consecuencia la ruina del productor dominicano, parece que pende más de un milagro, como cuando la Virgen de la Mercedes y la Virgen de la Altagracia hacían más por el pueblo dominicano que los escasos políticos bien intencionados que hemos tenido. Está descalificando a los políticos dominicanos. Ese editorial, que hay que conservarlo, porque viniendo de un hombre como José P. Monegro, eso es una joya. Eso es una joya. Ni siquiera un milagro nos salva, porque en el mundo del capitalismo son los intereses los que mandan, los que gobiernan. Y no es verdad que los productores de arroz de Estados Unidos van a perder 11, 12 millones de consumidores que tienen aquí, más los turistas que entran, que se calculan entre 7 y 10 millones al año, que consumen arroz en alguna medida, más los 3, 4, 5 millones de haitianos que también andan por este lado, que consumen arroz. No lo van a perder y no van a echar para atrás. Y ya un funcionario norteamericano lo dijo. No hay manera de echar eso para atrás. Así que, usted sabe lo que me da pena eso, Alfonso, que entre el gobierno y sus funcionarios que tienen que ver con el tema no se ponen de acuerdo y confunden, manejamos ciertamente el tema como especialistas y nos confunden. Y Tobisono le dice al presidente, el presidente dice que no va a permitir que el arroz de Estados Unidos compita con nosotros, pero
Pero Hito Bisonó, como ministro de Industria y Comercio, dice que es imposible renegociar. O sea, le dice la verdad al pueblo. Entonces, estamos en ese sentido, y yo analizando, estamos perdidos entonces en esa materia, en materia de comunicación hacia nosotros, de decirnos la verdad, y también en materia de producción nacional se viene una gran crisis, una gran crisis. El arroz es solo una parte, como nos toca de lleno y de frente, como es un producto muy tan consumible por nosotros los dominicanos, nos toca muy de lleno, y yo pienso que estamos perdidos en materia de producción si nuestros mismos funcionarios están perdidos y no le ponen el asunto claro al presidente. Eso llama a preocupación. Mire, hay cosas que son elementales. Luis Abinader sabe más de economía que Lindbergh y que Hito Bisonó. Luis Abinader está jugando a la reelección. Es un discurso porque hay elecciones el año que viene. Y entonces el acuerdo entra en vigencia el 1 de enero, ya pleno, con cero arancel. El año que viene va a entrar con 11.38% de arancel. En este año todavía está vigente con un 23.76%. Él lo sabe. Y ahí el productor puede medio competir. Pero, Joel, si aquí tenemos 40 años diciendo que somos autosuficientes en arroz, en producción de arroz, ¿por qué carajo había que firmar eso incluyendo el arroz? No incluye el arroz porque somos autosuficientes. Así y usted es. como gobernante, llámese Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel, Danilo, o el otro y el otro, quien sea, está llamado a proteger al productor nacional, la producción local. Si tenemos 40 años diciendo que somos autosuficientes en arroz, porque yo recuerdo eso desde los tiempos de los 12 años, y más en los gobiernos de Guzmán y de Jorge Blanco, se habló de que éramos autosuficientes. Volvió Balaguer y siguió el mismo discurso. Y eso lo repitió Pedro Bretón, Hipólito Mejía, Amílcar Romero, Fran Rodríguez, Ángel Esteves y todos. Todavía Lindbergh Cruz dice que somos autosuficientes en arroz. Y sin embargo, tenían que firmar eso. Tenían que firmar eso. No tienen visión o no tienen decoro como políticos dominicanos. Como dominicanos, aunque no sean políticos. Y ahora la verdad nos da en la cara. Nos da en la cara. Mire, el año que viene, el arancel al arroz de Estados Unidos que entre acá tendrá un arancel de 11.88. Y eso todavía es muy poco. Hay que defender el interés nacional. Pero pueden renegociarlo y llevarlo al 30 o al 35. Y como quiera cuando entre, porque el tiempo sigue su agitado curso. Nos van a aplastar. Porque nuestra producción no va a aumentar, nuestra productividad no va a aumentar significativamente. Antes, cuando yo estudiaba agronomía en la escuela agrícola, la producción nuestra, la más alta, eran 3.5 quintales por tarea. Luego, con las investigaciones en Juma Bonao, que se lograron buenas variedades a través de la investigación de doctor Shen y Amarante y otros técnicos más, hemos llegado a 5, a 6, a 7 quintales por tarea. Y hay variedades hoy en condiciones óptimas que podemos producir 8 quintales por tarea. Pero eso es el máximo. ¿Y cuánto produce Estados Unidos? Además, ¿cuál es el costo de producción nuestro de un quintal? Altísimo. Porque no hay subsidio. No asumen tecnología. En Estados Unidos se produce a gran escala. Y cuando es a gran escala, hay una economía en los costos. Porque todo es mecanizado. La siembra mecanizada, la fertilización mecanizada. Todo avanzado que no tenemos aquí, esa tecnología. Una alta tecnología. La más no la tenemos aquí, todavía estamos en pañales. Se aplica allí. Entonces, no podemos competir. Y de esa industria nuestra del arroz dependen 300.000 personas. Entre los productores, que son 36.000, sí, los trabajadores, los que preparan el semillero, los que hacen la siembra, los que aran, los que preparan el terreno, los que hacen los muros, los surcos, los que tiran el fertilizante, los que tiran el herbicida. Es decir, los camioneros que luego recogen el arroz, que lo llevan a la factoría, los obreros de la factoría. Luego, cuando eso va al mercado, también aquí nos falta mucho eso. Es decir, falta toda una cadena de trabajadores. Y todo eso se va a pique. Entonces,
Lo de Luis Abinader no es verdad. Él insiste en que no va a permitir la entrada libre del arroz de Estados Unidos al país. Eso no depende de él, ni de lo que él diga. Puro discurso. Bueno, mire, esa es la gran realidad. Vamos a ver qué pasa y a Dios que reparta suerte con nuestros productores y con nosotros mismos, que vamos a tener que consumir el arroz más caro. Vayámonos preparando. Mire, y la sequía nos está afectando grandemente a materia del sector. El sector agropecuario, tenemos problemas en todos lados y con esta sequía no es la excepción. En la línea noroeste, que siempre es la más afectada por el asunto del ganado en esa zona, está siendo muy afectado, aunque el gobierno dice que va en su auxilio, pero creo que no es suficiente. Y tampoco previmos eso, de que para esta época siempre hay sequía. Se nos presenta una sequía porque hay pocas lluvias. Para eso tampoco pudimos planificarnos ni tomar medidas serias en el sector agropecuario. La producción va a mermar, ¿verdad, Alfonso? De los productos, y ciertamente va a seguir en aumento la canasta familiar y nos va a dar en el bolsillo nueva vez. Mire, Joemery, cierto que estamos en una sequía estacionaria. Siempre en Cuaresma, la lluvia, el régimen de lluvia baja. Así es. Prever, tener agua en las presas, no permitir que el agua de lluvia corra y se pierde, se va a los océanos, porque no tenemos una visión y una capacidad organizativa, gerencial en el sector agropecuario que pueda almacenar agua. 1. 2. Los ríos hace tiempo que están secos. Todo lo que pasa en nuestra montaña, en el nacimiento de los ríos, pero sí, todo lo que ocurre en los ríos, en el curso de los mismos, con el tema de los areneros, la afectación de nuestros ríos, toda la afectación de la minería, es un conjunto. Y encima de todo eso viene, Joemily, la falta de responsabilidad de un ministro de Agricultura que no tiene visión. Todavía el lunes, él dijo al país que los cultivos agrícolas no habían sido afectados por la sequía. Yo respondí eso en varios programas, sí, en nuestro y en otro programa. Las plantas necesitan agua para poder sobrevivir. El ganado necesita agua y los cerdos necesitan agua. Todo ser vivo necesita agua. En Santiago Rodríguez me dijo Maximiliano Esteves que estaban perforando y no encontraban agua. No podían buscar agua porque hacían el hoyo y no hay. Y los ríos secos en la zona de Santiago Rodríguez. La vaca muriendo. En el día de ayer se publicó una información donde un viceministro, sin que fuera su propósito, le enmienda la plana al ministro y dice que hay afectación de la agricultura. Sí. En Vallaguana, que es donde más llueve, en ese corredor Vallaguana, Monteplata, Sabana Grande, Boyá, Yamasá, Villa Altagracia, Cotuí, Bonao, es donde más llueve. En Bonao nos estamos cayendo a pedazos con la sequía. Miren, el fin de semana en Bonao no hubo yuca en los colmados porque la sequía es tan fuerte que no pudieron sacar los plantones. Estaban muy apretados y no pudieron sacar la yuca. Increíble. No, y esa yuca se pierde entonces ahí. Entonces esa yuca se pierde al no poder cosecharla. No, lloverá ahora, ya debe empezar la lluvia a partir de esta semana. Y pero el fin de semana estaba tan apretada la tierra por la sequía que no pudieron sacar la yuca. Yo tuve que regresar para acá sin yuca, porque no había. Wow. Ahora Timber Cruz dice que la producción agrícola ha sido afectada entre un 7 y un 10%. Un 10%, sí. No, es más de un 40% que está afectada a la agricultura y el ganado afectado en más de un 65%, sobre todo en la línea noroeste, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. Porque los ríos allí desaparecieron, queda el lecho muerto. Y si usted coge de aquí a Santiago de los Caballeros, va a encontrar cerca de 12 o 14 ríos también secos. ¿Y para qué ponen esa cara ahí, Regoso? ¿Me asusté? ¿Cuál cara? ¿Cuál cara? Déjame ver. La cara ahí que me asusté. Mira, perdí el hilo de lo que iba diciendo. Mire, así no tuve la oportunidad, no estaba viendo la pantalla, no tuve la oportunidad de verla. Me pone Limber Cruz, es una foto horrible.
y me asusté. Se Bueno, asustó. Mire, pero entonces el viceministro de Producción de Agricultura dice, bueno, y descubrió el agua tibia, oh sorpresa, que hay que priorizar los productos que ya están, los cultivos que ya están sembrados. Claro que sí, hay que priorizar, porque, diga usted, no hay que ir a la NASA para saber eso. Si no hay agua, hay que priorizar lo que ya están plantados para por lo menos tener de dónde la población agarrarse en ese sentido. Pero ciertamente se reportan muchas pérdidas, ya están reportando en Luperón pérdidas los productores agrícolas y veremos eso a nuestro querido Tomás allá en la línea noroeste que nos reporte a ver cómo está la situación allá, porque esa es la zona más afectada. yo la sequía es general. General, sí. Pero afecta más Montecristi, en la provincia, Dajabón y Santiago Rodríguez, en el este por igual en el este. Mire. Pero en Baní lo mismo. Baní, por supuesto, si tiene agua en la rigola, ellos pueden irrigar o mojar su cultivo, porque Baní siempre tiene un régimen de lluvia escaso. Pero si llueve en Ocoa y hay agua que baja por el río Nizao, el Mahoma y todo eso, Baní no tendría tanto problema. Si llueve en Ocoa y no hay lluvia ni en Ocoa ni en Rancho Arriba, ni rocío está cayendo. La sequía es tan fuerte que ni rocío está cayendo. Bonao, todos los pueblos más lluvia cae y Bonao está seco. El río mío, yo tengo 6 meses que no me baño en el Rima. Porque seco está su río, el río hermoso ese que pasa frente a su casita allá en Bonao. Si me meto a chorrito de agua, lo que hago es que salgo sucio porque se ha sedimentado. Ay. Me voy a llenar de tierra. Qué pena eso. Esa es la verdad, Joel. Y así seguimos depredando nuestro Valle Nuevo, no se le pone asunto a ese tema. Al caso de la quema sigue. Vimos en semanas pasadas cómo se seguía permitiendo eso de la quema, porque no hay vigilancia, no hay desde nuestras autoridades un sentido de autoridad en sí para que eso no siga sucediendo. Y mira, da mucha pena ver a productores tener que comprar agua de camioncitos, como están haciendo en los barrios, que han tenido que comprar agua en camiones para llenar las cisternas. Eso es penoso y debe llamarnos a la atención y cuidar nuestro medio ambiente. No podemos seguir haciéndole daño a nuestro medio ambiente porque estas son las consecuencias. Lo vemos ahora, que dentro de unos meses pasa, pero y si volvemos a lo mismo, tenemos que crear conciencia. Mire, porque eso nos afecta a todos. Para recuperar lo que se quemó en Valle Nuevo, deben pasar de 8 a 15 años para recuperar eso. Wow. En materia forestal, en Valle Nuevo, allá arriba en la cordillera central. De Bonao para acá, yo conté 37 focos de incendio en la autopista, los que están visibles. En Higüey, en el este, fueron 81 incendios contabilizados por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero lo que ocurrió en Bauruco, lo de Valle Nuevo, lo de Padre La Casa, es incendio por todas partes. Hay múltiples causas para el incendio, pero no hay una educación ciudadana en materia ambiental. Hay que educar que en esta época que se presenta siempre esta sequía, en la cuaresma, quien fume, cuando se va a quitar el cigarrillo de la boca, debe ponerlo debajo de su pie, de su zapato y apagarlo ahí, no tirarlo, porque una colilla puede incendiar una pradera y el fuego empieza en un segundo y no se sabe cuándo va a terminar, sobre todo cuando se da en una zona donde no hay gente que pueda informar del fuego, y en lo que pueden llegar pueden ir cientos de hectáreas, miles de tareas quemadas de bosque. Lo que pasó ahora en Valle Nuevo. Se quema la fauna que está, esos microorganismos que están en el suelo, y un fuego, cuando se quema, se empobrece el suelo, porque los microorganismos que están ahí, que son los que procesan la materia orgánica y lo que hacen posible la fertilidad del suelo, desaparece. Entonces, todo fuego empobrece el suelo. Todo fuego empobrece el suelo. En la cultura de los campesinos,
está como que la ceniza es un abono y que el fuego ayuda. No, el fuego no ayuda. El fuego mata la fauna que está ahí, los microorganismos, que son los que enriquecen el suelo, porque son los que procesan la materia orgánica y la convierten en humus o en abono orgánico. Ojalá que aquí puedan impartir algún día en materia, una materia en nuestras escuelas, en materia medioambiental, cuidar nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema. Es una cuestión de seguridad nacional. Así es. Hay que legislar para que todas las emisoras y la televisora y los periódicos tengan un cintillo educativo sobre la cuestión ambiental. Y eso el Estado no tiene que pagarlo. No tiene que pagarlo, porque se trata de una cuestión de soberanía, de seguridad nacional, de seguridad ambiental. Búsquele el nombre que usted quiera, pero eso lo abarca todo. Conservar el país es una responsabilidad de todos. Así es. Comentarse en las iglesias, en las escuelas, en las radios. Y el Estado no tiene que pagar un chele por eso. Eso es obligatorio. Pero tiene que haber una política de Estado clara sobre eso. Y no me vengan con libre empresa y que esta emisora es mía, no, entonces la cerramos. Le quitamos la patente, el derecho. No, no, eso no es así. El país primero. Y esto es de seguridad. Sí, mira, porque eso es lo que nos tiene fuñidos a nosotros. Quiero saludar que cada vez que se intenta hacer algo, toca un interés y ya no se puede hacer nada. Entonces, bueno, ojalá que algún día logremos eso. Saludar a Danilo que está ahí con nosotros, a Iridania Pérez, a Salomé Peña. Bueno, y hay mucha gente por ahí, sobre todo muchas mujeres conectadas con nosotros. Aunque Juan Francisco me quiso querer poner a pelear con las mujeres. No, jamás. Usted es muy querido entre las mujeres y sobre todo las mujeres agropecuarias y veterinarias. Mire, vamos a la pausa, ¿qué le parece? Sí, breve regresamos con las gremiales. Ojalá que el ingeniero Van Troy me acompañe el día de hoy. Vamos a la pausa y en breve regresamos. Gracias, Alfonso, por esta parte del programa acompañarnos. Muchas gracias. En breve regresamos. Agrónomo soy, agrónomo soy. Agrónomo soy, agrónomo soy. Eso aquí en La Voz de la AMPA. Gracias a ustedes por seguir con nosotros en esta parte del programa donde toca las gremiales. Gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook, de YouTube, de manera diferida. Luego de aquí, usted va a YouTube y ahí encontrará nuestro programa, La Voz de la AMPA. Esta voz de los gremios agropecuarios y donde le informamos todo lo que está pasando en los gremios y también en el sector agropecuario. Saludar, aunque ya Alfonso dio una pincelada, saludar a mucha gente a través de Facebook y comentando. Don Jacinto ahí activo, Fior López, gracias Fior, María Salomé Peña, fija desde Higüey, desde el este, gracias. Reporte por allá cómo le está afectando la sequía, Salomé. Ojalá que no sea muy grave. Fausto Bello Uribe, Ana Felipe, Paula Xiomara Méndez, nuestra colaboradora aquí en Voz para el Cambio también. Aristóteles Borronel, nuestro queridísimo Aristóteles, gracias por la sintonía. Colaborador también, Sonia de la Rosa, don Juan Francisco, gracias. Y bueno, muchísima gente ahí. El ingeniero Severino, Danilo Severino, presidente de la AMPA, gracias.
por sintonizar, nuestra querida madre, nuestra hermana, Danelli, saludos, saludos, qué pena eso de Valle Nuevo, dice Daniel, sí, mucha pena, ojalá que creemos conciencia y no se siga repitiendo lo de Valle Nuevo. A mí se me quedó una notita y cuando estaba comentando las notas de las agropecuarias, y es que en República Dominicana me llamó mucho la atención de que República Dominicana acogerá a productores de banano y cacao de Latinoamérica en abril. Se reunirán del 17 al 22 de abril, el próximo, el mes que entra, ¿verdad? En 2 foros en Punta Cana. Bueno, vamos a ver cómo va a ser posible con esta crisis. Ojalá que de aquí a allá la crisis del agua, la sequía, se haya solventado un poco para que en este foro se pueda tratar estos temas de manera holgada. Y es que productores de banano y cacao de América Latina, así como del Caribe y África, se reunirán del 17 al 22 de abril próximo en Punta Cana, en el este de la República Dominicana, informó este miércoles a la organización de la actividad, organizado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio. El evento reunirá en 2 foros a productores, compradores, importadores, organizaciones no gubernamentales, expertos internacionales y los actores más relevantes en la cadena de valor de estos productos y la industria de comercio justo. En el foro del banano, que se llevará a cabo en abril en Punta Cana, se hablará sobre la biodiversidad en la producción del producto, sistemas de producción sostenibles e impacto ambiental, situación del mercado y panoramas de los clústeres. Mientras que en el del cacao se debatirá sobre el impacto de los estándares de producción sostenible y los desafíos en la industria y las tendencias mundiales del consumo, según un comunicado de el CLAC. El CLAC es la red de productores y trabajadores de comercio justo en América Latina y el Caribe, y cuenta entre sus miembros con alrededor de 1,000 organizaciones en 23 países. Estas organizaciones presentan a más de 500,000 de productores y trabajadores, y sus principales productos son el café, el banano, el cacao, el azúcar, miel, frutas frescas y flores, uvas y quinoa, entre otros. Ese interesantísimo foro vamos a estarle dando seguimiento, se llevará a cabo en abril próximo. Muy interesante, me llamó la atención porque aquí siempre hemos dicho que en nuestra República Dominicana se produce muy buen banano y uno de los mejores cacaos, si no el mejor. Entonces aquí se da el cacao orgánico y el banano orgánico. Qué bueno que vamos a estar mediante este foro que se llevará a cabo con productores de toda Latinoamérica y el Caribe, y vamos a poder presentar nuestros productos ahí. Vamos a estar adquiriendo esa información para llevarle a cabo a ustedes todo lo que hablen allí. Mire, y se nos olvidó comentar, Don Nata, que estamos de luto. El ingeniero Van Troy me ha abandonado el día de hoy, parece que sigue de luto por la pérdida de ayer. Todos los dominicanos creo que nos levantamos un poco tristes el día de hoy, pero nada, seguir adelante. Yo no sé mucho de pelota, no quiero adentrarme a comentar los tecnicismos de la pelota porque no sé mucho, pero ciertamente los dominicanos amanecimos hoy un tanto acongojados por una pérdida, porque los dominicanos somos muy peloteros y estábamos siguiendo de manera de lleno este clásico y estábamos muy, muy emocionados por el desempeño de nuestro equipo, pero nada, como aquí en la pelota invernal siempre decimos, siempre hay un octubre,
Bueno, ya siempre va a haber más pelota y los dominicanos sabemos siempre levantarnos y más en ese sentido somos buenos jugadores de pelota. Una derrota no significa, no nos va a definir como buenos o malos, como dijo ese gran pelotero y que tuvo un grandísimo desempeño, Juan Soto, dice que a esos eventos se va a perder o a ganar. Alguien tiene que ganar o tiene que perder y lamentablemente República Dominicana nos tocó perder el día de ayer, pero nada. Seguiremos apoyando a nuestro equipo y ya vendrán más clásicos. Así lo quiso el destino. Y casualidad de la vida que siempre sea Puerto Rico, que quedemos frente a Puerto Rico, que siempre quede Puerto Rico en segundo lugar. Escuché comentarios por ahí que Puerto Rico ha sido en los últimos clásicos, siempre ha quedado subcampeón. Y de manera puntera está invicta Venezuela, que ha tenido un gran desempeño en este clásico. Y bueno, si se lleva la corona, merecidísima sea, porque va de 4-4 invictos Venezuela. Enhorabuena. Enhorabuena, Venezuela. Mire, vamos a comentar las gremiales. En los gremios, en esta parte del programa siempre comentamos lo que está pasando con los gremios agropecuarios, específicamente la AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, porque somos la voz de la AMPA. Y bueno, siempre nos preguntan, ¿qué está pasando con la AMPA? ¿Cómo va la crisis? Y ciertamente siempre queremos actualizar a todos los que nos siguen. Tenemos mucha gente viéndonos a través de Facebook y Telecanal 28. Y bueno, la crisis sigue esperando en tribunales, está en litis. La AMPA está en medio de una situación judicial. Para nadie es un secreto de que se realizaron elecciones fraudulentas el pasado mes de enero. Una parte disidente de miembros, incluidos miembros expulsados del Comité Ejecutivo Nacional elegido 2022, una parte expulsada, disidentes, porque de manera arbitraria, diría yo, se insistieron en celebrar esas elecciones totalmente fuera de los estatutos. Aquí lo hemos dicho mucho y de manera se ha llevado eso a los tribunales y la AMPA tiene una audiencia el próximo 9 de mayo para conocer la nulidad de ese proceso fraudulento. En esa estamos. La AMPA sigue trabajando a mediana capacidad por la situación, ¿verdad? Para preservar la integridad de los empleados y colaboradores y miembros también que se presentan allá al local, porque para nadie es un secreto también, aunque suene repetitivo, de que desde el Ministerio de Agricultura, y responsablemente lo decimos aquí porque desde la AMPA, el Comité Ejecutivo Oficial que sigue trabajando, lo ha dicho, desde el Ministerio de Agricultura, junto con esos miembros disidentes de la AMPA, se han surgido amenazas de asaltar el gremio de manera, si se quiere, violenta, porque si usted quiere entrar a la fuerza a un lugar es de manera violenta, ¿verdad? Si usted no va de manera amistosa y no es de manera violenta y queriendo asaltar de manera fraudulenta, ¿verdad? Sin nada que le avale para usted entrar y querer disponer de todo la inmobiliaria, los servicios de la AMPA. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional Oficial está llamado a preservar la integridad de los empleados y de los miembros que allí van a buscar servicios, porque se está trabajando
como se ha podido, pero la AMPA no ha parado de trabajar, de ofrecerle servicios a sus agremiados. Allá llaman para preguntar sobre las pensiones, en qué están las pensiones, en qué está la categorización de medio ambiente, en qué está lo habitual a lo que está llamado el gremio, servir a sus agremiados. Y eso no se ha parado. Aún en medio de la crisis, eso no se ha parado. Que eso quede claro, que pueden todos los miembros de la AMPA llamar y requerir cualquier servicio que necesiten allá en la AMPA, pero que muchos a veces como que no tienen mucha noción de lo que está pasando y van y dicen, bueno, la AMPA está cerrada. No está cerrada. Están, el Comité Ejecutivo Nacional Oficial está tratando está llamado a preservar, vuelvo y digo, la integridad de los empleados y miembros de la AMPA. Entonces, esa es la situación. Lamentable que algunos miembros, como yo siempre digo, de manera responsable. Los malos no son los funcionarios que han querido adueñarse de la AMPA para callarla, porque esa es la verdad, para callar la voz denunciante que a lo largo de más de 50 años la AMPA ha tenido, sino los más malos son esos miembros disidentes que, conocedores de los estatutos de la AMPA, y se han prestado junto a esos funcionarios de turno, que dicho sea de paso, no son agrónomos, no son profesionales agropecuarios, no conocen nada de lo que tiene que ver con las interioridades de la AMPA, pero han encontrado en estos miembros disidentes apoyo, lamentablemente, y han podido han intentado hacer y llevar a la AMPA a la crisis que hoy, una de las más grandes crisis, Alfonso no me deja mentir, una de las más grandes crisis que ha tenido a lo largo de sus más de 50 años. Entonces, los funcionarios no son los malos, porque ellos no saben nada no son los más malos, porque ellos no saben nada de agropecuaria, de lo que tiene que ver con los agrónomos, con los técnicos agropecuarios. No tienen nada, no conocen nada. Si ellos no encuentran ese apoyo en esos miembros disidentes, ellos poco pudieran intentar, pero como han tenido lamentablemente, y bueno, la historia ya demostrará quienes intentaron en su momento destruir la AMPA para desmembrar la asociación, este gremio tan importante, uno de los más importantes, si no el más importante de los profesionales agropecuarios, ese instrumento que tienen para defenderse, para conseguir reivindicaciones, como ya lo han demostrado a lo largo del tiempo, de manera incansable. Bueno, ya la historia los juzgará y lo pondrá a cada quien en el espacio que le corresponda a cada quien, y qué hizo para destruir la AMPA cada quien, de manera consciente, porque increíblemente, como aquí hemos comentado, esos que han querido destruir la AMPA son los que en su momento, en el 8º Congreso pasado, el 2019, dedicado a el ya fallecido Ramón Almanzar, luchador incansable de los intereses de los profesionales agropecuarios, eran los primeros que defendían esos estatutos que hoy quieren violentar. Son los que está ahí porque su fotografía está en los estatutos, y son los que han querido violentar ellos mismos, que firmaron y que tuvieron cabida para opinar y decir y cambiar lo que no estaba bien en ese momento,
y todos a una se pusieron de acuerdo para sacar lo que hoy son sus estatutos de ese 8º Congreso, y que ellos mismos el día de hoy quieran violentar de manera abusiva esos estatutos y querer desconocerlos, es una pena, pero la historia estará ahí y los juzgará en su debido momento, Entonces, esa es la situación actual de la AMPA. La AMPA sigue en todo lo que tiene que ver con los profesionales agropecuarios, participando. Vimos como en días pasados desde el MAP nos facilitó un interesantísimo taller sobre los derechos laborales, que eso es interesantísimo. Siempre están solicitando los agremiados ese tipo de conocimiento para reclamar derechos, porque muchas veces por desconocimiento no lo hacen. Si usted es un empleado de carrera, un técnico profesional de carrera, que se ha abusado mucho en estos últimos 2 años en ese sentido, si usted es un profesional de carrera, usted no lo pueden separar de su cargo a menos que haya cometido una falta grave, y antes tienen que demostrarse en medio a través de amonestaciones y demás. Y bueno, si usted digo esto porque muchos técnicos profesionales agropecuarios a veces son amenazados que si no apoyan tal o cual cosa, lamentablemente a estas alturas de la historia que se supone que vivimos en un estado de derecho, amenazar a un profesional con que lo van a cancelar porque usted piense diferente a nosotros, los que estamos en el gobierno de turno, los que pertenecemos o apoyamos al gobierno de turno, que lo vamos a cancelar porque usted piense diferente. Qué mal que esto todavía esté sucediendo. Entonces es bueno que ese tipo de talleres se sigan repitiendo y que desde el MAP se siga apoyando a la dirección que actualmente sigue, no porque quiere, sino porque así los estatutos lo requieran, de que mientras no haya elecciones transparentes, elecciones legítimas, ese comité ejecutivo que fue elegido de manera legítima para el 2022 siga operando hasta tanto no se hagan elecciones legítimas con la participación de todos. Lamentable que al día de hoy muchos cancelados profesionales agropecuarios no hayan podido cobrar sus prestaciones laborales por ese mismo desconocimiento, porque los han tenido desde las autoridades de turno con ese vaivén. Mira, no te dejes ver mucho porque te vamos a reponer, pero no te dejes ver mucho, mantente perfil bajo. Y por ese mismo desconocimiento ni lo reponen, pero tampoco le dan sus prestaciones laborables. No le dieron sus prestaciones laborables, porque si ya a 2 años casi, o más de 2 años que tienen muchos cancelados, no lo reponen, pero tampoco le dieron sus prestaciones laborales, porque ya el tiempo se le cumplió, porque la ley dice que es dentro de los 30 días que usted debe de reclamar sus prestaciones laborales, y lamentablemente estas autoridades jugaron a eso, en ese jueguito malsano de no, yo te voy a reponer el mes que viene, el otro mes, en Año Nuevo, y así han pasado casi 3 años. La mayoría tienen casi 3 años cancelados sin sus prestaciones laborales, la mayoría están para pensión, y a todas luces eso es un gran abuso, porque si usted está cancelado y
y no ni siquiera pudo cobrar sus prestaciones laborales como lo manda la ley. Eso es un gran abuso. Eso es un gran abuso. Entonces, al día de hoy, los más de 700 cancelados en el sector agropecuario, en las diversas instituciones del sector agropecuario, incluyendo más de 70 mujeres profesionales agropecuarios, que en estos días, a propósito del Día de la Mujer, la AMPA quiso recordarles a las autoridades que siguen canceladas esas profesionales agropecuarios que debido a ninguna razón fueron separadas de sus cargos trabajando. Entonces, yo como mujer me siento preocupada por ese trato que se le ha dado desde el sector agropecuario a esas profesionales agropecuarios, que simplemente estaban haciendo su trabajo. Han repuesto unas cuantas, pero eso no ha sido, bueno, una sola que se reponga es importante, pero además que siguen canceladas, necesitan de su sustento. La mayoría, como decía la AMPA en un post que subió, la mayoría son sustento de su familia y han tenido que requerir de hacer de otros oficios para poder ayudar en el hogar, porque usted sabe que las familias de hoy en día trabaja tanto el padre como la madre, y la mayoría son parte de ese sustento y no han podido lograr, caramba, que se repongan en sus trabajos, porque la mayoría ya están para pensión, no encuentran trabajo, empleo tan fácilmente en el sector privado, por ejemplo, y es una lástima que desde este gobierno, sí hay que decirlo, que ha querido decir que apoya mucho a las mujeres, que ha puesto gobernadoras y en apoyo a las mujeres, pero mientras tanto en el sector agropecuario específicamente maltratan esas casi 100 mujeres que están canceladas al día de hoy. Y bueno, nada, hasta aquí el programa de hoy. Yo en solitaria quise hacer ese resumen para que quede en la memoria de los profesionales agropecuarios, aquí grabadito en la voz de la AMPA, que esa es la situación al día de hoy de la AMPA. Está en crisis, pero sigue trabajando. Ese es el mensaje que quiero dejar el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, en una entrega más de La Voz de la AMPA a través de Voz para el Cambio del Canal 28. Síganos en todas nuestras plataformas y nos reencontramos, si Dios quiere, en una entrega más de La Voz de la AMPA. Vale. Gracias, Donata. La Voz de la AMPA.